En la clase pasada descubrimos las claves de la democracia. Vimos que una de las premisas más importantes para este sistema de gobierno es que todos somos iguales ante la ley. Es decir, que todos tenemos los mismos derechos. Pero, ¿cuáles son los derechos que nos igualan a los habitantes en el territorio argentino? En la clase de hoy hablaremos de la clasificación de los derechos. Recurriremos a ejemplos que nos van a facilitar la comprensión de lo que significa ser sujetos de derecho en nuestro país. También revisaremos y analizaremos cada una de las características de los distintos tipos de derechos. Recorramos juntos distintos derechos conquistados como resultado de arduas luchas sociales y culturales. Acompáñame a desarrollar juntos la clasificación de los derechos en el sistema democrático. Para comprender mejor el desarrollo de esta clase, comencemos con la diferencia entre habitantes y ciudadanos. Se considera habitantes a todas las personas que comparten un mismo territorio. En nuestro caso, todas las personas que viven en nuestro país, la Argentina. Estos habitantes pueden ser nativos, es decir, que nacieron en nuestro país, o extranjeros. En el caso de los ciudadanos, son todos aquellos habitantes mayores de 18 años que nacieron en nuestro país o extranjeros que obtuvieron la ciudadanía. La diferencia entre habitantes y ciudadanos viene de la mano de la clasificación de los derechos en la teoría de los derechos humanos. Los habitantes gozan de derechos civiles y derechos sociales. Sin embargo, los ciudadanos gozamos de derechos civiles, sociales y políticos. Veamos ahora qué incluye cada uno de estos derechos. Cuando hablamos de derechos civiles, hacemos referencia a derechos que se basan fundamentalmente en reconocer derechos que tienen que ver con los individuos, con una persona. A partir de los derechos civiles, los habitantes de nuestro territorio podemos desarrollar distintas actividades, como por ejemplo, aprender, enseñar, entrar o salir de nuestro territorio, podemos elegir libremente nuestra religión, podemos peticionar al Estado. Otra de las características o de las actividades que nos da la posibilidad de ejercer los derechos civiles es la libre expresión. Cuando hablamos de derechos sociales, nos referimos a derechos otorgados a grupos de personas, a diferencia de los derechos civiles que ejercían solamente los individuos. En el caso de los derechos sociales, por ejemplo, tenemos el derecho de gozar de un salario justo, el derecho de gozar de vacaciones pagas, el derecho social de la jubilación, entre otros derechos. Los derechos sociales apuntan a reivindicar necesidades de grupos en la sociedad. Cuando hablamos de los derechos políticos, tenemos que decir que estos se limitan solamente a los ciudadanos, es decir, a todas las personas nativas o ciudadanas de nuestro país mayores de 18 años. Entre estos derechos políticos se encuentra el derecho al voto, que en nuestro país, aparte de ser un derecho, es también un deber, ya que en la Argentina es obligación votar. Otro de los derechos que se incluyen en los derechos políticos es el derecho a ser candidato para ocupar un cargo público o el derecho de presentar ante el Congreso Nacional proyectos de ley. Cuando hablamos de derechos
sociales, políticos y civiles, hablamos de derechos que hace mucho tiempo están en nuestra Constitución. Sin embargo, existen otro tipo de derechos que se incorporaron recientemente en la última reforma constitucional en el año 1994. Estos son los derechos reconocidos en el artículo 41 y el artículo 42 de nuestra Constitución. En el artículo 41 establece el derecho a un ambiente sano en el que las personas y sus hijos se puedan desarrollar integralmente. En el artículo 42 del texto constitucional se reconoce el derecho a los consumidores o usuarios, así también el derecho a asociarse para defender intereses de estos grupos de usuarios o consumidores en nuestra sociedad. Después de haber conocido cuál es la clasificación de los derechos en un sistema democrático, pasemos a la conclusión de nuestra clase. En la clase de hoy hablamos de las diferencias entre habitantes y ciudadanos. Vimos que los habitantes tienen derechos civiles y sociales, y los ciudadanos gozan de estos mismos derechos y además también de derechos políticos. Analizamos en la clase de hoy las características de estos distintos tipos de derechos y además también hablamos de los derechos incorporados recientemente en la reforma constitucional del año 1994, es decir, de los derechos a un ambiente saludable y los derechos del consumidor o usuario. En cuanto a la actividad de la clase de hoy, pensemos, vamos a necesitar recortes de diarios que hablen de la intención de extender los derechos políticos a menores de 18 años. La intención es que junto con tus compañeros y tus docentes puedas debatir acerca de cuáles son las incumbencias sociales de extender estos derechos a menores de 16 años. Esperamos que subas tus conclusiones al Facebook de Aula Abierta. Esto ha sido todo por hoy. No dejes de ver más clases de Aula Abierta mañana y nosotros nos vemos en la próxima clase de Ciencias Sociales.